grabar la sesión de hoy. A ver si empieza a grabar. Bueno, pues nada. Voy a compartiros la pantalla y lo que vamos a ver hoy es el tema asociado a los lenguajes libres de contexto. Ayer ya os comenté que había lenguajes que no son regulares, ¿eh? Ya vimos alguno, como el de 0 a la n, 1 a la n. A ver, soy capaz de... Vale. Bueno, pues ayer vimos que había lenguajes como el de los ceros y unos, 0 a la n, 1 a la n, es decir, lenguajes que tienen... Qué tonto estoy. Son lenguajes que primero están todos los ceros, luego están todos los unos y el mismo número de ceros y unos. Esto no se puede representar por ningún autómata ni se puede representar por ninguna expresión regular. Ayer comenté porque 0 asterisco, 1 asterisco, no es ese lenguaje. Son distintos. No es este lenguaje. Estos son primero todos los ceros y luego todos los unos, y esto es primero todos los ceros y luego todos los unos, pero el mismo número de ceros que de uno. Luego, no son el mismo lenguaje. Bueno, pues los autómatas no dan para representar estos lenguajes. Hay que buscar nuevos dispositivos. Estos lenguajes son los que se llaman lenguajes libres de contexto. Y bueno, esto es la introducción del tema, ya lo iremos viendo. Los lenguajes regulares dan para lo que estamos viendo en las prácticas, en el JFlex. Dan para un análisis léxico. Dan para representar las expresiones regulares. Y con eso se representan las palabras de un lenguaje de programación, los nombres de identificadores de variable, la sintaxis de los enteros, de los reales, los símbolos de puntuación, pero no dan para, digamos, representar, pues, equilibrio entre paréntesis abiertos y paréntesis cerrados, o entre begin y end, o después de un if, de cada if un else, o el inicio y el fin de un programa. En definitiva, no dan para hacer un análisis sintáctico, que es lo que veremos en el siguiente tema, en este tema. Lo que da para hacer un análisis sintáctico, lo que da para representar este tipo de lenguajes son lo que veremos en este tema, que son las gramáticas libres de contexto y los lenguajes libres de contexto. Primeramente, debo decir que todo lenguaje regular, los que vimos hasta ahora, son también libres de contexto. Es decir, los lenguajes que vamos a empezar a ver hoy contienen a los lenguajes regulares, pero también contienen otros lenguajes que no son regulares. Y por tanto, es un superconjunto de los lenguajes regulares, ¿vale? Pero que incluye a los regulares, que se definirán mediante lo que llamaremos, como pone en la diapositiva, gramáticas libres de contexto, y serán aceptados o rechazados, reconocidos o no reconocidos por un tipo de autómatas concreto que llamaremos autómata con pila. Es una versión ampliada de los autómatas que hemos visto en el tema que acabamos de terminar. ¿Qué es una gramática? Bueno, pues una gramática es aquello lo que cuando uno le dice la palabra gramática, automáticamente comienza a pensar en la gramática, pues, del castellano, por ejemplo. ¿Y qué es una gramática? ¿Qué es la gramática del castellano? Pues todo el mundo, quien más, quien menos, sabe que las gramáticas son reglas de escritura o reglas para hablar. Generalmente, cuando se habla de gramática, uno hace referencia más a la escritura, reglas de escritura del lenguaje castellano. Bueno, pues esa misma idea
es la que se maneja cuando uno habla de gramáticas en este contexto informático de lenguajes libres de contexto. Las gramáticas son un conjunto de reglas muy concreto y finito que sirven para construir lenguajes, igual que la gramática del castellano. Podríamos hacer una traslación y decir, bueno, pues una oración en general, en su forma más simple, está formada pues, por el sujeto, la parte del sujeto y el predicado. Y ya está, esa es la primera regla, la regla más general para describir oraciones. Bueno, pues después habrá otras reglas para decir, bueno, ¿y qué es un sujeto? ¿Y qué es un predicado? Habrá, en definitiva, un conjunto de reglas de escritura que sirven, al fin y al cabo, para escribir y crear oraciones. Bueno, pues esto mismo, que podría ser una clase de lengua, sirve exactamente la misma idea para representar lenguajes libres de contexto. Mirad, aquí tenéis una gramática, está en inglés, bueno, la he copiado de algún sitio. Es una gramática que, aunque esté escrita en términos académicos de lenguaje, de un lenguaje, digamos, de una lengua, podría perfectamente ser la programación de la lengua inglesa o de la lengua castellana o de la lengua que sea en un ordenador. Fijaros, vamos a ver un poco qué son estas reglas. La primera regla habla de la oración. Una oración es sujeto y predicado. Ahora, ¿qué son sujetos? Pues un sujeto puede ser un nombre propio. O también un sujeto puede ser un determinante y un nombre común. Vale, pero ¿qué es un nombre propio? Pues un nombre propio puede ser John. Estoy enumerando las reglas, ¿eh? ¿Y qué es un nombre común? Pues un nombre común puede ser coche. Otro nombre común puede ser hamburguesa. Y podríamos poner muchos más, solo he puesto esos. ¿Qué es un determinante? Pues esto en inglés. También puede ser un artículo. ¿Qué es un predicado? Un verbo más un adverbio, uno detrás de otro. O también puede ser solo un verbo. ¿Cuáles son los verbos? Pues conduce, come, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos poner adverbios. O sea, aquí tengo, en definitiva, tengo un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas. Voy a borrar esto que he puesto para que se vea otra vez las reglas, tal cual. Un conjunto de reglas. Si os dais cuenta, ya en la notación hay diferencias entre estas estructuras, que están todas ellas, pues como entre menor y mayor, y estas otras que no lo están tanto. Pues os podéis hacer una idea. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues que estas que están rodeadas con un cuadrado, de ellas no se saca nada. Fíjate, en las reglas que son en la parte izquierda de las reglas, nunca aparece ni drives, ni eats, ni slowly. Son como constantes, como constantes. Se observa intuitivamente que hay diferencia entre decir verbo en genérico o decir drives. Drives parece un caso particular de verbo, de hecho lo es. O sea, el verbo, adverbio, determinante, nombre común, son como etiquetas, son como variables. Y hamburguesa, coche, John, conduce o come, son casos particulares, son constantes. Efectivamente, una gramática tiene variables y constantes que también se llaman terminales. De las variables, uno puede sacar cosas. De hecho, las reglas, en su parte izquierda, siempre es una variable. Siempre es una variable que se puede sustituir por, en este caso veis, tengo una variable que se puede sustituir por dos variables, una detrás de otra. Pero aquí tengo una variable
que se puede sustituir solo, en principio, por una letra, por un artículo, o en este caso, por este otro. Pero la parte derecha, la parte izquierda, siempre son variables. Y la parte derecha, pues son grupos de variables concatenados, como en este caso, solo una variable, constantes, y también podría haber, aunque en este ejemplo no hay ninguno, también podría haber mezcla de variables y constantes. Pero lo que, sin lugar a dudas, siempre ocurre es que en la parte izquierda, solo hay, de cada regla, solo hay una variable. En la parte derecha puede haber varias variables, una variable, un terminal o constante. No hay ningún ejemplo aquí, pero puede haber mezcla de variables y terminales. Son reglas, que se llaman reglas de sustitución o reglas de, bueno, generadoras. Pues esto es ni más ni menos que una gramática. ¿Y cómo funciona la gramática? Pues la gramática funciona de la siguiente manera. Lo voy a decir aquí. Pero la gramática funciona, hay una variable siempre en la gramática que se llama la variable de partida, igual que en los autómatas había un estado inicial, aquí también hay una variable inicial, que en este caso hay que marcarla, pero en este caso sería esta, la variable sentencia. Entonces, voy a llamarla S, ¿eh? Entonces, claro, si yo quiero generar una palabra en esta gramática, tendría que tirar, bueno, pues empezar en S y decir S es una frase verbal, un sujeto y un predicado. Luego pondríamos S, sería una frase verbal, un sujeto, pues, el noun este, tal lo que sea, y un verb, pues lo que sea. Ahora, sigo tirando. ¿Esto qué puede ser? Y en un segundo pase yo iría a noun, y en noun frase, tendría yo, mira, pues aquí tengo noun frase. Y elegiría una de estas dos, elijo esta. Pues entonces esto en el siguiente paso se convierte en un nombre propio. Y pondría aquí proper noun. ¿Y el verbo en qué se convierte? Pues verbo, ver frase. Pues imagínate que ver frase pongo solo verbo. Elijo esta regla. Pues entonces queda propio, nombre propio y verbo. Y seguiría tirando. Nombre propio, pues utilizaría John. Entonces en el siguiente paso pondría aquí John. Y el verbo, ¿por qué lo puedo sustituir? Pues imagínate que drives. Entonces pondría John drives. Y ya no puedo tirar más. ¿Por qué? Porque John no es una variable y no aparece en ninguna parte izquierda. De hecho, si os fijáis, esto es una frase. John drives. ¿Es la única? No. Porque si aquí, en el segundo paso, en vez de noun, sustituirlo por lo que sea, utilizo otra regla, me llevaría a otra frase diferente. Pero lo que sepáis, que lo que se hace en las gramáticas es comenzar en la variable de partida, ir tirando de ella, buscando reglas, eligiendo reglas, y voy eligiendo reglas hasta que o bien no puedo continuar, o bien llego, bueno, hasta que no puedo continuar, ni más ni menos. Cuando no puedo continuar puede ser porque he llegado a una cadena como esta, de terminales, entonces he construido una frase, o bien he llegado a una encrucijada donde no puedo continuar, donde no puedo seguir, pero sin llegar a una cadena de terminales. Sería que la gramática no está bien construida. Imagínate que tuviera yo aquí una frase que fuera, aquí a continuación, que fuera otra regla, que fuera sentencia S, que fuera, pues, palabra. Y que esto fuera una variable, palabra.
Entonces yo elijo esto, palabra, y luego miro, y aquí en la parte derecha no hay ninguna regla, en la parte izquierda no hay ninguna regla que empiece con esa variable palabra. Entonces no podría seguir, elegiría ese, tiro de ella y llego a palabra y no puedo seguir. Pero como no es una cadena de terminales, esto es un camino equivocado, como cuando pasaban los autómatas que no llegábamos a ningún lado. Entonces, esto, a partir de aquí, es un camino que no lleva a ningún sitio. Lo normal es que en las gramáticas, si están bien construidas, esto no ocurra y todo lleve a algún sitio. Llevar a algún sitio es llevar a una cadena de terminales. Esto es la idea. La idea de lo que es una gramática, conjunto de reglas, y la idea de cómo funciona una gramática. Pues hay una variable principal, hay una regla que hay que usar en primer lugar y a partir de ahí se van sustituyendo las variables por opciones de acuerdo al conjunto de reglas hasta que no se puede continuar. O bien, el caso óptimo es llegar a una cadena, a una serie de terminales o constantes. Entonces habremos construido una frase. ¿Queda clara la idea intuitiva de cómo es una gramática y cómo funciona? Esto es la idea intuitiva, no lo hemos formalizado, pero es para que os hagáis una idea de cómo funciona. Entonces, si quiero formalizar el concepto de gramática libre de contexto, tengo que distinguir tres partes, como ya acabo de decir. Es redundar sobre lo mismo. Variables, que se llama V, que es siempre finito, que es no vacío, también se llaman no terminales, y son los símbolos que pueden ser sustituidos por otros de acuerdo a las reglas. Bueno, esto es, he formalizado un poco más lo que acabo de decir. Luego hay otra parte que son las terminales, que también es conjunto finito, que también es no vacío, y son los símbolos, digamos, últimos, a partir de los cuales no se puede seguir sustituyendo. Si os dais cuenta, esto coincide con el alfabeto, porque los terminales van a ser los símbolos del alfabeto, porque las cadenas de terminales que se construyen usando las reglas de la gramática serán las palabras del lenguaje que genera esa gramática. O sea que ya os puedo avanzar o ya podéis tener en cuenta que los terminales de una gramática son los elementos del alfabeto con el que se han de construir las palabras que genera la gramática. Y luego hay una variable concreta y marcada, que es lo que se llama variable inicial o variable de inicio o también axioma. Nosotros lo llamaremos variable inicial normalmente, que, digamos, es equiparable un poco al conjunto inicial de los autómatas. Y es la variable a partir de la cual cualquier proceso de creación de una palabra tiene que empezar con esa variable. O sea que hay que empezar por las reglas, por una de las reglas, por si hay varias, que tienen a esa variable en su parte izquierda. Y no se puede empezar por cualquier otro lado. Para generar una palabra. Y luego, como parte final y más importante de una gramática son las reglas concretas. En el ejemplo, esto. Esto es P, el conjunto de reglas. Lo que está, en este caso, entre mayor y menor, son las variables. Y lo que no está delimitado por mayor o menor son los terminales. Aquí no está marcado, pero la variable inicial o de partida sería la variable sentencia. Luego P es como el programa, es como lo más importante que hay en una gramática.
son las reglas de reescritura o de sustitución, o también se llaman producciones. Y las producciones en una gramática libre de contexto, en nuestro caso, son todas siguiendo este patrón. Es decir, hay una parte izquierda que siempre será una variable, una sola variable. Hay la flechita que indica de A se deduce, o de A se puede sustituir por, y luego una parte derecha, alfa, que alfa será cualquier cadena de variables, terminales o variables y terminales mezcladas. Puede tener cualquier longitud, finita, eso sí. Es una cadena formada por elementos de V y elementos de T mezclados. Puede contener solo V, solo T, y si os dais cuenta, el hecho de que ponga aquí estrella quiere decir que alfa también puede ser palabra vacía. Es decir, si yo pongo esta regla A, lambda, es correcto. Porque lambda es una cadena que está en V unión T asterisco, como ya vimos cuando hablamos de lenguajes regulares. Luego, puede ser que una variable se sustituya por nada, es decir, se puede borrar. Es como quien dice A, sustituir por nada es, puedo borrar A en una de las, en el proceso. Bueno, pues una gramática no es ni más ni menos que esto que acabo de decir. Es una gramática formada por 4 cosas. La gramática formada por variables, terminales, variable de partida y conjunto de terminales. Esto es una gramática. Se denotará por G. P es el conjunto de reglas, S es la variable inicial, S por tanto está en V, T es lo equivalente al alfabeto y V sería un poco lo equivalente a los estados de un autómata, aunque no son exactamente, porque son gramáticas. Pero V, si tuviera que hacer un paralelismo, V serían los estados, T el alfabeto, S el estado inicial, P un conjunto de reglas, y aquí no hay estados finales, porque aquí el final es conseguir una cadena de terminales. Esa es la idea. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si está claro. ¿Cómo se genera una cadena? Pues se comienza con la variable de inicio y se aplica una regla. Si hay muchas, se elige una y se aplica una regla, reemplazando, como dice aquí, por una opción, esa variable de inicio por la parte derecha de la regla o el cuerpo de la regla. Después de eso que se ha conseguido a partir de la variable de inicio, se elige otra variable de esa cadena y se le aplica otra regla. Y llegaremos a otra cadena de variables y terminales. Se elige otra variable de esa cadena y se aplica otra regla. Y así sucesivamente hasta que obtengamos una cadena final que no tiene variables. Eso será una palabra generada por esa gramática. Esa es la idea. Se aplican sucesivamente reglas a variables que nos vayan saliendo hasta que llegamos a una cadena que no tiene variables. Pues ya hemos generado una palabra. Es verdad que a veces una gramática puede no estar muy bien construida, aunque sea una gramática correcta, aunque no sea eficiente, que en este proceso lleguemos a una encrucijada en la cual una variable que está en esa cadena no puede ser sustituida o es sustituida por otra variable y entonces estamos en un bucle. Bueno, pues ese camino no lleva a ninguna palabra. Y tiene sentido, así como hay bucles infinitos en los programas, también podemos caer en un bucle infinito a la hora de intentar generar una palabra en una gramática, pues porque la gramática no esté eficientemente construida. Cuando caemos en un bucle infinito en un programa, el programa es un programa, el programa se puede ejecutar, pero no está bien construido, no es eficiente. Desde el punto de vista del sistema es un programa correcto. Desde el punto de vista de nosotros que queremos que sea útil, pues lo metemos en un bucle infinito y por tanto no hace lo que queríamos que hiciese.
Pues en las gramáticas pues, puede ocurrir lo mismo. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de construcción de la gramática de partida. Por la regla 1 de una oración vamos a una frase verbal, a una frase nominal, sujeto y predicado. Después, por la regla 2 de frase verbal, podemos ir a un nombre propio y predicado. Después, por la regla 5, el nombre propio se puede sustituir por YID. Si lo veis, sería eso. Y queda el predicado. Después, por la regla 10, un predicado se puede sustituir por un verbo y un adverbio. Y tenemos dos variables. Después, por la regla 12, la variable verbo se puede sustituir por drives. Y adverbio queda. Y luego, finalmente, por la regla 15, adverbio se puede sustituir por frequently. Y ya hemos acabado. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un sitio en el que no se puede seguir. Pero es bueno porque no se puede seguir porque no hay variables. ¿Qué hemos obtenido? Una cadena solo de terminales. Aquí los terminales, el alfabeto, serían esas palabras que se han definido en la gramática. Esto es un ejemplo de ejecución, de partiendo de una sentencia o de una frase de la variable oración, encontrar efectivamente una oración. Y este proceso que hemos seguido para de aquí llegar a aquí se denomina una derivación, por razones obvias. De la variable de partida se deriva algo, en este caso una frase. Este proceso de construir cosas aplicando las reglas a partir de la variable de partida se llama derivación en una gramática. El ejemplo, ahora, mirad, ahora vamos a ir a ejemplos más abstractos. Aquí ya son ejemplos más informáticos. Mirad, aquí tenemos una gramática que solo tiene una variable, E, que además es la variable de partida. V es E, la variable de partida es la propia E. Los terminales son el signo más, el signo menos, el asterisco, la división, abrir, cerrar paréntesis y la identidad, ID. Y el conjunto de reglas es este, que son, bueno, aquí lo que tengo es, realmente, aunque parezca que hay dos reglas, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, para que no me salga muy grande una gramática en vertical, para que no ocupe mucho, y aquí no lo he hecho en todas, pero en general las reglas que tienen la misma parte izquierda las voy a agrupar separándolas con estas líneas verticales. Lo que quiere decir esto es que de E se puede sustituir por E más E, sería la regla 1. Por E menos E, sería la regla 2. Por paréntesis E paréntesis, sería la regla 3. Bueno, para que no salga muy largo tampoco, he puesto. También se puede sustituir por E asterisco E, la regla 4. Por E partido por E, la regla 5 y por identidad. Esto es una gramática que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 reglas. ¿Se ve esto? ¿Alguna duda? Son 6 reglas. ¿Vale? Y todas ellas tienen la misma parte izquierda, que es E. Claro, como solo tiene una variable, podéis intuir que con este intento de gramática estoy intentando reconstruir cualquier operación con la suma, la resta, el producto y la división. Mirad, yo voy a buscar una derivación en esta, yo podría hacer lo siguiente. Voy a hacer una derivación, de E, empiezo con la variable de partida y en un paso llego a E más E. Utilizo la regla 1. He usado la regla 1.
Ahora tengo dos variables. Bueno, pues voy a intentar sustituir esta y voy a usar la regla 6. Pues es id más e. Y he usado la 6. Si ahora uso, me queda una variable, solo puedo usar, si ahora uso otra vez la 6, acabé y tengo id más id. Bueno, para que no salga inmediato, voy a usar la 3. Entonces, si uso la 3, si uso la 3, pues tendría id más, bueno, voy a usar la 3, sí, la 3, eso. id más paréntesis e paréntesis. Y tengo una variable que es la e. Bueno, pues ahora ya voy a usar la 4. Aquí usé la 3. Voy a usar la 4. Voy arriba. La 4. Y tengo id más, y en vez de e tengo e por e. E asterisco e. Y cierro paréntesis. Y ahora voy a usar dos veces seguidas las 6. Lo voy a hacer en uno para que no me para que no me para que me quepa. Usaría la 6 con esta y la 6 con esta. Y entonces en dos pasos llegaría a id más abro id asterisco id. Y ahora ya he terminado, porque no tengo más variables que sustituir. Entonces, ¿veis? Sería el 1 más 1 por 1. Podría tirar, podría haber, en fin. Pero ¿veis? Esto es un ejemplo de derivación. De los infinitos ejemplos de derivación que hay. He partido de E y he llegado a la expresión identidad más identidad por identidad. Pero podría haber llegado a cualquiera. Identidad más identidad multiplicado por identidad más identidad y todo ello por identidad. Lo que se quiera. Se puede generar cualquier fórmula siendo id el único terminal. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora bien, este proceso hay que formalizarlo. Seguramente ahora todos, si yo os pongo cualquier gramática, sabéis construir o derivar cualquier cadena. Sabéis derivarla. Pero claro, ahora hay que formalizar esto. ¿Cómo programaría yo esto? Bueno, pues derivación. ¿Qué es? Hay que definirlo. ¿Qué es un paso en una derivación? ¿Qué es una derivación directa? Pues es, si tenemos, es aplicar directamente una regla a una cadena para conseguir otra. Es decir, si esto es una regla, que está en la gramática, entonces podemos decir que en cualquier cadena en la que aparezca A, la parte izquierda de esa cadena es alfa, la parte derecha será beta. En cualquier cadena en la que aparezca A, aplicar esta regla es derivar en un paso una cadena donde todo es igual, excepto que donde estaba el A aparece gamma, la parte derecha de la regla. Eso es un paso en una derivación. Es coger una cadena, elegir una variable y sustituir la variable por la parte derecha de una regla de este tipo. Eso es un paso, que lo hemos hecho antes. Entonces diríamos que las cadenas, esta se deriva directamente esta, igual que hicimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, en el ejemplo de E más C, si aplico la regla 6, que está aquí, aplico la regla 6, pues de E más E, aplicando la regla 6, se deriva directamente id más e. La cadena, la variable a se ha sustituido por id. A la izquierda de la variable e no había nada, a la derecha hay más e, pues se pone y es en un paso. ¿Queda claro?
Eso es una derivación directa o un paso en una derivación. Ahora bien, uno puede hacer un paso, otro paso, otro paso, otro paso, o sea, hacer varias derivaciones directas. Y así obtenemos un proceso de derivación que está formado por 0 o más derivaciones directas consecutivas. Y entonces esto se denota así. Si alfa 1, alfa 2, alfa n son palabras, cadenas de variables determinadas y tenemos que alfa 1 se deriva directamente en alfa 2, alfa 2 deriva directamente en alfa 3, así sucesivamente, alfa m-1 deriva directamente en alfa m, podemos aglutinar todos los pasos en uno y decir que alfa 1 deriva en 0 o más pasos, alfa 1 deriva en 0 o más pasos en alfa m. Es decir, cuando pongo el implica con el asterisco, quiere decir que no necesariamente es una derivación directa, que puede haber un proceso de más de un paso. Por ejemplo, E más E deriva en varios pasos en I de E más E. Y podría haber puesto también que E más E, o podría haber puesto que E deriva en varios pasos en I de E más I de E. Quiere decir de esto que hay un camino formado por derivaciones directas que empieza en E y que en varios pasos acaba aquí. Ni más ni menos que esto es una notación. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a recopilar un poco todo lo que hemos visto. Hemos visto la definición de gramática como conjunto de variables, conjunto de terminales y conjunto de reglas en las que cada regla es de la forma: la parte izquierda una variable y la parte derecha una cadena de terminales mezclados con variables que incluso puede ser vacía. Esa es la definición de gramática. Y luego lo que hemos visto es cómo funciona una gramática para generar palabras. ¿Y cómo lo hace? Por derivación. Hacer derivaciones directas partiendo de la variable inicial o de partida hasta que se obtienen cadenas donde no hay variables. Eso será una palabra. Un concepto importante es lo que llamamos derivación más a la izquierda y más a la derecha. Mirad, esto es muy fácil de entender, ¿eh? Supongamos que yo parto de la variable d y utilizo la regla 1. Aquí he usado la regla 1. 1. A ver. Aquí he usado la regla 1. Y de E salió E más E. Bueno, pues aquí tengo dos variables. Dos variables para sustituir o esta o esta. Y si quiero hacer un único paso, tengo que elegir una de las dos. Bueno, pues no puedo elegir cualquiera de las dos. Y si en una cadena tengo 37 variables, después de 1000 pasos, pues tengo que elegir una de las 37 para aplicar el siguiente paso. ¿Cuál? Puede ser al azar, puede ser la cuarta, pues, lo que queráis. Pero hay dos elecciones destacadas que corresponden a dos estrategias. Lo que se llama derivación más a la izquierda, pues es cuando en la cadena a la que he llegado tengo más de una variable, elijo siempre la primera empezando por la izquierda. Y aquí en este ejemplo se deriva esa palabra así. Aquí he elegido en primer lugar esta y ha salido esta. Después he elegido esta y ha salido esta. Después he elegido esta y ha salido ID. Luego tendré que elegir esta y sale ID más ID. Y finalmente elijo la última, porque solo es una, y sale ID por ID más ID.
En todo este proceso, cada vez que he obtenido una cadena en la que hay más de una variable, la primera que sustituyo es la primera que me encuentro de izquierda a derecha. Bueno, pues cuando uno hace esta estrategia, se dice que está haciendo una estrategia de derivación más a la izquierda. Siempre elegimos las variables que se encuentran más a la izquierda. Análogamente, si lo que hacemos es elegir siempre la variable que está más a la derecha, estamos haciendo una derivación más a la derecha. En este caso, en el paso siguiente, elijo esta y la sustituyo por ID. Ahora, como solo tengo una, la elijo y la sustituyo por esto. Ahora, como solo tengo una, la elijo y queda sustituida por esta. Ahora, como solo tengo una, la de la derecha. Perdón, tengo dos, la de la derecha, ID. Y ahora, como solo tengo una, la de la derecha, que es la única que hay, y obtengo esto. ¿Veis que se obtiene lo mismo en los dos? Claro, es que todo proceso de derivación se puede obtener las mismas cadenas usando la estrategia derivación a la derecha o la estrategia derivación más a la izquierda. Es decir, toda cadena se obtiene por lo menos de dos maneras. Usando la estrategia de derivación más a la derecha y más a la izquierda. Usando las mismas reglas. Es como usar las mismas reglas, pero en distinto orden. Es la idea. Porque hay palabras también que se obtienen usando distintas reglas en gramáticas. Pero usando las mismas reglas, hay dos formas de obtenerlas, que depende del orden en el que se use, que son derivación más a la izquierda y derivación más a la derecha. ¿Alguna duda? Bueno, pues con esto concluimos las formas de obtener palabras en una gramática. ¿Cómo se obtiene una palabra en una gramática? Por derivación. Por derivación. Entonces, ¿qué es el lenguaje generado por una gramática? Pues es el conjunto de palabras del alfabeto X estrella, que ya os digo que X estrella es T estrella, ya lo dije antes. El alfabeto es el conjunto de terminales. Bueno, pues el conjunto de palabras formadas solo por terminales que por derivación y partiendo de ese se obtienen es el lenguaje generado por una gramática. O sea, todas las cadenas de terminales que se deducen o que se derivan de ese aplicando las reglas de la gramática. Todas esas palabras son el lenguaje generado por una gramática, libre de contexto. Y un lenguaje es libre de contexto cuando es el lenguaje generado por una gramática libre de contexto. Mirad, voy a poneros yo aquí una gramática. Voy a poneros una gramática que tiene ejercicios, pero a ver si tengo hueco en algún lado. No, aquí. Aquí debajo. Bueno, aquí. Voy a poner aquí una gramática. Mirad, es una gramática que va a tener solo una variable y que va a ser la variable de partida. Y va a tener dos terminales, el 0 y el 1. Y las reglas son las siguientes. Las reglas son de la variable de partida, puedo sustituirla por A. La cadena A, variable de partida B, o bien la cadena AB. Ese es el conjunto de las reglas. Este es P. O sea, V es S. T, V
V es S. T es A y B. Y el conjunto de terminales de reglas es este. A ver, decirme palabras que se generan de esta gramática. ¿Alguien me puede decir una palabra que se genere de esta gramática? En un paso. En un paso de derivación, ¿qué palabra puedo generar? ¿Alguien me puede decir una palabra que se genere desde esta gramática en un paso? Venga, AB. chicos, si no hay... AB, que sería el paso S, aplico esta regla, AB. ¿Alguien me puede decir una gramática, una palabra que se genere de esta gramática en dos pasos? Primer paso, ¿por quién sustituiría ese? Venga, alguien que me diga. Por ASB. Muy bien. Y me queda una variable por sustituir, la S. No es una cadena de terminales. Luego, si quiero acabar ya, ¿por quién tengo que sustituir S? Por AB. Y me queda AB, B. O sea, B. Viendo estos dos ejemplos, ¿alguien podría decirme ya qué lenguaje genera esta gramática? Con solo dos reglas. Palabras que empiezan por A y acaban en B y no tienen As y Bs intercaladas. O sea, una A y dos Bs es una Bueno, de esas. tienen que tener el mismo número de As que de Bs. Importante eso, que no lo habías dicho antes. Fundamental. Efectivamente, palabras que primero tienen todas las As, porque en tres pasos yo generaría aquí A, B, B, B. En cuatro, A, B, 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 B. En cinco As, 5 Bs. Luego esto genera el lenguaje A a la N, B a la N, con N por lo menos 1. Si aquí hubiese puesto en vez de AB lambda, generaría A a la N, B a la N con N 0, porque genera la palabra vacía. Luego aquí veis una gramática muy sencilla, con dos reglas. La primera gramática que hemos visto, que genera el lenguaje A a la N, B a la N, o 0 a la N, 1 a la N, como queráis. O sea, lo que no podía hacer ningún autómata. Aquí sí que podemos ver cuántas As, no cuántas As hay, sino tener el mismo número de As que de Bs. ¿Alguna duda? Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo día continuaré con el tema de las gramáticas. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un estupendo día. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.